¿Qué tal, querida familia? Qué gusto vernos nuevamente a través de estos medios, de este tiempo. Es maravilloso el poder estar compartiendo de la palabra del Señor, ver lo que Él hace a través de este tiempo. Sin duda agradecer a nuestros pastores por la oportunidad de poder estar aquí tomando estos minutos para hablar de la palabra. Y quiero que me acompañen a orar antes de que empecemos esta charla. Señor, te damos muchas gracias, amado Padre, por este tiempo, Señor. Gracias por la oportunidad, Señor, de poder hablar de ti, hablar de tu palabra, Señor, y poner atención a lo que tú quieres, poner todo nuestro entendimiento en lo que tú nos vas a hablar en este día, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu palabra y te pedimos que tu Santo Espíritu venga a poner ese hacer, no solamente el querer, sino el hacer, que venga a redarguir en nosotros para que llevemos a cabo tu voluntad. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados. Yo quiero iniciar este tiempo haciéndote una pregunta. ¿Qué es una prioridad para ti? ¿O cómo distingues qué es lo más importante para ti? Seguramente que en nuestra lista de prioridades, de cosas que hacer, podemos enlistar diferentes cosas, diferentes situaciones. Podríamos decir que nuestra prioridad es nuestra familia, nuestra salud, nuestras finanzas, nuestro trabajo, o poder tener un buen balance entre el trabajo y nuestra vida personal. Y yo creo que podemos añadirle muchas cosas más a la lista y realmente serán esas nuestras prioridades. Podríamos llevarnos mucho tiempo en esto, toda la vida incluso, tratando de ver por nuestras prioridades y de ordenarlas. Y nos ocuparíamos demasiado en ello e incluso a veces nos ponemos esas metas, ¿no? En tanto tiempo, para tal fecha voy a lograr esto, ¿verdad? Y realmente yo me vuelvo a preguntar, ¿será esto nuestra prioridad? ¿Eso será realmente lo más importante? Me quedo pensando también en esos grandes empresarios, en magnates que le llaman, pues seguramente ocupan mucho tiempo de su vida para levantar una empresa, una fortuna y poder alcanzar esos propósitos, ¿no? Pero me parece que en ese sentido yo quiero decirte, yo meditando en esto, yo pensaba que puede haber dos clases de personas, así de manera sencilla. Aquellos que hacen lo que deben de hacer en el momento justo, en el momento preciso, lo hacen de manera correcta, y aquellos que simplemente no lo hacen, no hacen lo que deben de hacer. Incluso tienen que estarlos animando, tienen que estarlos obligando incluso para que lo hagan y aún pues generar molestias porque los estén corrigiendo. Pero esto me lleva a definir estas dos clases de personas de una manera sencilla. Aquellos que son diligentes y aquellos que son negligentes, ciertamente. Entonces, diligente es aquel que verdaderamente pone interés, mucho interés, esmero, eficacia, entusiasmo en todo lo que debe hacer, en todo lo que se le ha encargado. Entonces, pues, viendo esto, yo quiero decirte, el Señor así nos llama, así nos habla su palabra. Y quiero leerte nuestro versículo de estudio. Mira, Romanos 12:11 dice,
en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Otra traducción nos dice, sirvan con mucho ánimo y no sean perezosos. Trabajen para Dios con todo entusiasmo, motivados por el Espíritu. Sin dudarlo, yo te digo que nuestra prioridad, en primer término, debemos poner a Dios en nuestras vidas, en el centro de nuestras vidas. Y esto estoy seguro que nos va a ayudar a reorganizarnos y a reordenar nuestras vidas, de manera que veamos el verdadero propósito, el verdadero sentido de nuestras vidas y em, poder ser productivos verdaderamente en las cosas que importan, en, en lo que respecta a esa diligencia y ese fervor con Dios, ese entusiasmo por tener primeramente y por mantener una relación con Dios, creo que a veces, siendo honestos, puede verse disminuido. Puede ser que tengamos momentos eh, emocionales, pero eso no basta, mis amados. Y yo te quiero preguntar nuevamente, ¿qué es prioritario para ti? O de otra manera, ¿es Dios una prioridad en tu vida? Realmente estamos tratando con el Dios del universo, con aquel que nos creó y es tan real como cualquiera de nosotros, mis amados. Y recordemos que por su gracia nos ha dado salvación y además mantiene esa promesa para todos nosotros de que tendremos entrada a su reino celestial, mis amados. Si están de acuerdo conmigo entonces que Dios es nuestra prioridad, que Él debe mantenerse como lo primero en nuestras vidas, yo pienso que también que no debemos conformarnos con una relación cualquiera con Él, con una relación mediocre. Realmente necesitamos tener una comunión más estrecha con el Señor. Como vemos en el versículo, dice, hemos sido llamados a ser diligentes, no perezosos, diligentes, y con un entusiasmo que sea motivado por el Espíritu en todas las cosas del Señor. Mira, veamos un poquito a detalle cómo dice el versículo. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Y yo creo que esto podríamos considerarlo como mantener esa diligencia, no dejar de ser diligentes. Luego dice, ser fervientes. Pero el ser ferviente pues nos puede llevar a ese entusiasmo, a mantenernos entusiasmados, pero dice ser fervientes en espíritu. Yo creo que a este punto, sin duda, nos llama a que podamos transmitir en nuestras vidas la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos cautivar al Espíritu Santo a través de nuestras vidas para que Él permanezca con nosotros y sea eso lo que podamos reflejar, mis amados. Ser diligentes para el Señor creo que es una actitud que todo creyente debe mantener. Si bien hemos dicho que no es fácil, que lo hagamos en nuestras fuerzas, que lo hagamos siempre entusiasmados. Entonces, no puede ser con nuestras fuerzas, con nuestro empeño, el simple empeño humano, mis amados. Necesitamos del Espíritu de Dios porque a veces ese empeño, esa motivación que sentimos, esa emoción que sentimos en el momento, pues a veces puede ser efímera, muy corta, mis amados. Y miren, en este versículo Pablo
nos llama que como creyentes hagamos uso de esa motivación a través del Espíritu, motivados por el Espíritu verdaderamente y con una real devoción para servir a Dios, a los demás. Miren, Pablo también nos habla de manera similar en este versículo. Primera de Corintios 15:58 dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Él nos exhorta a que estemos firmes y constantes en la obra del Señor. Y miren, el hecho de que exprese ese adjetivo de ferviente en el espíritu, creo que habla de un entusiasmo que se manifiesta por llevar a cabo las cosas que se nos han encomendado. Verdaderamente es un celo apasionado por Dios, un celo y una motivación, una intensidad para compartir de su palabra, un verdadero fervor, vigor también en la oración. Esto definitivamente solo puede ser posible con la ayuda del Espíritu Santo. Quiero leerles también un ejemplo que veía en esto. Hechos 18:25 dice, habiendo sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, dice, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Está hablando de Apolos, mis amados. Y este versículo es un ejemplo muy claro, una clara visión de cómo ser ferviente en espíritu. Miren, estos versículos nos hablan de ese varón elocuente que conocía de manera poderosa la palabra, que conocía muy bien de las escrituras y tenía un espíritu fervoroso para hablar y además enseñaba de manera diligente todo lo concerniente al Señor. Me encanta este ejemplo porque sin duda es muy representativo de lo que nos está hablando el primer versículo que leíamos en Romanos, de cómo un creyente que ha tenido el entendimiento y además un fuerte entusiasmo puede compartir del Evangelio y servir al Señor de esa manera. Decíamos que ese fervor no puede confundirse con una emoción simplemente, porque ese celo necesita estar basado de manera firme en las escrituras, en un conocimiento de la palabra, que nos lleve a un correcto discernimiento y además que nuestra percepción sea guiada por el Espíritu Santo. Yo creo sin duda que cuando todo esto se conjunta, mis amados, el Espíritu Santo también nos ayuda para que podamos ejercitar esa diligencia y celo en el Espíritu y además nos ayudará a rechazar todas las pasiones del mundo, todas esas voces que a veces nos quieren desviar del plan de Dios, esas corrientes que vemos y que confunden en gran manera al creyente, mis amados. Creo que podemos vivir de esa manera con dominio propio, vivir en justicia y manteniendo un verdadero amor y respeto a Dios. Quiero que regresemos nuevamente al versículo y vamos a ver un poco algunos detalles. Sin duda, el versículo nos habla que evitemos la pereza. Y lo primero que salta a la vista es que la pereza es un obstáculo que va en contra de todo trabajo, de cualquier clase de trabajo. Y Pablo nos exhorta en ese sentido a ser diligentes para evitarlo. Miren, el primer punto que nos habla
dice, en lo que se requiere diligencia. Entonces dice, actuar con diligencia, el primer punto. Y esto me llevó a recordar también este refrán popular que dice que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Y sin duda que así es, mis amados. Imagínense, la pereza, la flojera, como la llamamos, pues pueden permitir que el mal prospere. Y eso nos lleva a la ruina, definitivamente. Miren este otro versículo, Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Wow. Así que si no hacemos lo correcto, mis amados, pues estamos pecando entonces. Y como dijimos, esto causa ruina a nuestras vidas, sin duda. Mis amados, la iglesia está llamada a ser luz del mundo, la sal de la tierra en todas las cosas. Mira, Mateo 5, versos 13 y 14 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada, es decir, pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, mis amados. Somos llamados a esa diligencia. Otro versículo nos dice que no debemos amoldarnos al pensamiento y a las corrientes de este mundo. Mira, Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Somos llamados también a presentar defensa, dice su palabra, y a dar razón, a responder a aquel que nos pregunta sobre esa esperanza que mantenemos en Dios. Dice Primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa, es decir, tener los argumentos correctos, mis amados, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en ustedes, dice la palabra. Me encanta este versículo, sin duda que todo esto implica esfuerzo, implica trabajo, implica esa diligencia, mis amados. Y miren, Jesús dijo en Juan 9:4, me es necesario. Y cuando dice estas palabras, sin duda, habla de esa diligencia, de esa presteza. Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, de Dios Padre. Entre tanto que el día dura, dice, la noche viene cuando nadie pueda trabajar. En otras palabras, mis amados, mientras tengamos tiempo, tenemos que ser diligentes. Nos es necesario, así como dijo Jesús, el que podamos hablar de la palabra. Pablo también nos exhorta en ese sentido. Pablo en Efesios 5:16 también habla en el mismo sentido. Dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, mis amados. Y estamos conscientes de que estamos viviendo días difíciles. Estas referencias nos hablan de ese sentido de urgencia, de aplicarnos con diligencia a cumplir nuestro deber. Y miren, sin duda que considerar todo esto nos lleva a reflexionar que para la iglesia estas no son tareas que puedan quedarse pendientes, mis amados. No son tareas que podamos aplazar y decir, las voy a hacer después de que termine mis otras labores, mis otros pendientes en nuestra vida secular. No, mis amados, necesitamos
actuar con diligencia, actuar con sabiduría. Actuar con diligencia es actuar con sabiduría, mis amados. Y la sabiduría es el temor a Dios. Y aquel que conoce y teme a Dios le lleva a que sin duda se aplique en todo esto, con todo su ser. Entonces, dijimos actuar con diligencia. El siguiente punto, mis amados, nos habla de ser fervientes en el Espíritu. Y como decíamos hace un momento, ser fervientes es mantener ese celo por las cosas del Señor, estar apasionados en ello. Sin duda que Dios nos apasiona en todas las cosas que Él nos muestra, mis amados. Mantener ese fervor, pues no puede ser en nuestras fuerzas, pero necesitamos sin duda la ayuda del Espíritu Santo para hacerlo. Y además Él nos puede otorgar, nos otorga esos dones para que los usemos responsablemente en el servicio a Dios, en el servicio a su iglesia. Sin duda que hablar del Evangelio es algo que nos llena de gozo, mis amados. Verdaderamente llena de alegría, porque imagínense, son esas buenas noticias que queremos escuchar hoy en día, mis amados. Sí hay solución para tu problema, para tu necesidad. Sí hay solución para ese problema financiero que estás pasando. Sí hay solución para tu problema en tu matrimonio. Sí hay solución, sí existen los milagros en momentos de enfermedad, mis amados, porque Dios sigue haciendo milagros. Dios aún los sigue manifestando. Y si añadimos a esto el servir a los demás, el servir a otros con vidas renovadas, con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, sin duda que eso lleva a que haya una profunda admiración, un profundo respeto por nuestro Señor, ese temor reverente por nuestro Señor y por todas las cosas que Él hace, mis amados. Y se dan cuenta, esto es lo que hablamos sobre ese fervor que se requiere para poder hablar de Él, para poder servirle. No solamente esos momentos de emoción, sino verdaderamente ese gozo, esa pasión que trae cuando empieza a mostrarse Él en nuestras vidas, cuando Él empieza a trabajar en nuestras vidas, mis amados. Es lo que produce el Espíritu Santo en nosotros. Y finalmente el último punto dice, sirviendo al Señor. Todo esto nos lleva a una sola cosa, mis amados, a servir al Señor, a servir a su iglesia, a servir con esa diligencia, con ese fervor, no siendo perezosos, sino siendo diligentes, con la motivación que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas cuando empieza a revelarse en nosotros. Y es porque dice su palabra que Él da el querer como el hacer por su buena voluntad, dice Filipenses 2:13. Esto sin duda que nos llena de esa energía, mis amados, nos llena de ese fervor para hacerlo, para mantenernos activos. Y es que una característica de todo creyente es esa, mis amados, que se mantengan activos en el servicio para el Señor. Y sin duda que eso nos va a llevar a amar a nuestros hermanos, a amar a nuestro prójimo y animarlos cada vez que ellos lo necesiten, cada vez que alguien necesita, cuando está en una dificultad, en una situación, poder llevar, como dijimos, esas buenas noticias, mis amados, y no considerar el bien propio, sino
el bien de los demás. Dice Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, por lo de los demás, mis amados. Cuando vemos la necesidad de los demás, nos olvidamos de si en nosotros tenemos alguna necesidad, pero Dios la suple y Dios nos lleva a que podamos estar al pendiente por las necesidades de los demás, mis amados. Sin duda que, como hemos dicho en estos versículos, hemos sido llamados para ser ejemplo y ayuda de otros, mis amados. Y necesitamos cumplir ese llamado que el Señor nos ha hecho, para que podamos servir fielmente. Sin duda, necesitamos ser esos fieles creyentes que se caracterizan por ser diligentes, por ser fervorosos y que se mantienen activos para el Señor, mis amados. Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo para que traiga todo esto a nuestras vidas y seamos verdaderamente diligentes y veamos verdaderamente nuestra prioridad es Dios en nuestras vidas. Vamos a orar. Amado Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú nos revelas a través de tu palabra que lo primero en nuestras vidas debe ser tú, amado. Gracias, Señor. Y te pedimos de tu Santo Espíritu para que venga a traer ese entendimiento a nuestras vidas, que traiga ese orden a nuestras vidas. A lo mejor estamos preocupados y ocupados en muchas cosas que no logramos atender del todo porque no vemos que nuestra prioridad eres tú. Señor, ayúdanos a ser entendidos en esto y llévanos a ser diligentes en tu llamado, Señor. Espíritu Santo, trae ese entusiasmo fervoroso en nuestras vidas para que podamos servir con ese gozo. Ayúdanos a servir a Dios Padre, ayúdanos a servir en la iglesia y ayúdanos a servirle a nuestros hermanos, a los demás. Ayúdanos a hacer ese ejemplo, ese testimonio de servicio en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Amado Señor, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú traes el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Amén, mis amados, pues muchas gracias por seguirnos en este tiempo. No me resta más que recordarles que estamos en 2 reuniones en el Hotel Oliva a las 11 de la mañana, a la 1 de la tarde. Acompáñenos de manera presencial y podrán experimentar lo que el Señor quiere para nuestras vidas. No se olviden también que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Y muchas gracias por sus diezmos y ofrendas. Allí abajo van a aparecer las formas como pueden seguir haciéndolo. Dios les bendiga. Que tengan un excelente día.